Hola a todos. Bueno, nuestro grupo decidió traducir un artículo de opinión. Es una reseña que encontramos en un blog llamado The Diamondback. Fue escrito por Joy Saja y es una crítica a una artista estadounidense llamada Melanie Martínez. Es cantante y compositora. La autora del artículo hace una breve reseña sobre el nuevo álbum lanzado por Melanie Martínez y también da su opinión sobre la artista y sobre el álbum. Los textos teóricos que nos ayudaron a traducir este artículo fueron Redacción Periodística y Literaria de Josefina Coyson y Guillermo Badanes. Nos ayudaron mucho, sobre todo el capítulo que es de periodismo de opinión y pragmática, ya que al elegir una reseña sobre un álbum de esta cantante, lo primero a tener en cuenta fue qué tipo de texto estábamos eligiendo. Ya que es un artículo de opinión, decidimos conectarlo justamente con este capítulo que antes mencionado y fue de gran ayuda a la hora de traducir el texto. El artículo trata sobre una reseña, sobre una crítica al artista y lo primero a tener en cuenta fue el contexto de la lengua de origen del texto. La búsqueda de en dónde se lanzó el disco, de qué manera, el contexto en el que se conoce al artista fue primordial. En el comienzo del artículo podemos conocer algunos aspectos sobre el artista y obtener una breve descripción de su álbum, además de la opinión de la autora del texto. Lo más difícil de traducir este texto es que los textos de opinión llevan gran carga subjetiva, por lo tanto tuvimos que investigar sobre la música de la cantante, dónde era conocida, quiénes eran sus fans, quiénes son sus seguidores, cuáles fueron sus anteriores álbums, las críticas sobre los anteriores álbums. El contexto en sí y sus lanzamientos fueron ideales para la traducción del texto. Otra de las claves fue analizar y valorar la función del texto de origen y su valor comunicativo. El artículo en sí es una crítica contundente al último lanzamiento del artista y está dirigido a un cierto grupo de personas que les podemos decir fans o seguidores. Y nosotros como traductores, frente a este texto de opinión, recodificamos el mensaje en nuestro idioma, en castellano, y de esta manera creamos un nuevo texto dirigido a un grupo diferente de receptores. Por lo tanto, investigar el contexto del álbum y del artista fueron las dos situaciones que nos llevaron a comenzar la traducción de esta reseña. Además, investigamos a la autora, anteriores reseñas, su campo periodístico y su opinión sobre otras obras. Esto también nos ayudó bastante al traducir este artículo de opinión, ya que la subjetividad, sobre todo, era muy importante. Al traducir un artículo tan centrado en opiniones personales como lo suele ser una reseña, nos pareció importante la imparcialidad, aceptar las opiniones de quien escribió el texto original e intentar transmitir sus ideas y puntos de vista, aun en el caso de no compartirlos. En este intento de respetar al lector y a la autora, intentamos mantener los comentarios de la autora cuando escribe sobre aspectos más superficiales de Martínez y su álbum.
como cuando señala lo similar que es la estética de la tapa del álbum a un póster de una película cuyo nombre decidimos buscar ya traducido, para no confundir a quien no esté familiarizado con el director o la película y su nombre original. La autora concluye esta parte de su reseña comentando que le aburre lo similares que suenan las canciones del álbum, lo cual repite luego, lo cual mantuvimos en la traducción para que el lector final tenga una experiencia fiel a la reseña original. Soy Lourdes Lucat y estoy leyendo los comentarios de la tercera parte que iba a leer Ramiro García, nuestro compañero, pero no pudo hacerlo por estar afónico. Con respecto al título de la canción, decidimos mantenerlo en el idioma original, Wilson de Vaz, y poner en paréntesis la traducción, ya que el lector debe saber a qué canción dentro del álbum nos estamos refiriendo exactamente. Pero también debe entender el significado del título para participar del análisis que sigue a continuación. Elegimos traducir ruckus como caos en lugar de lío porque encaja mejor en la oración. En cuanto al uso del término voyeuristic por parte del autor, creímos conveniente usar un sinónimo de su traducción al español, de voyerista a mirón, para mejorar la claridad y fluidez del texto. Decidimos traducir la letra de la canción en el siguiente pasaje, ya que creemos que el lector lo necesita para entender el punto de vista que el autor desarrolla sobre la intención del artista. Esto conlleva cierto grado de dificultad, ya que debemos mantener la expresión, intención del artista y contenido original del mensaje, mientras que traducimos los versos de una forma clara y entendible. En el siguiente caso, no tradujimos Wilson de Vaz, porque ya lo habíamos hecho antes y el lector sabe su significado. Aunque, esta vez, no se refiere a la canción de Melanie, sino a una canción para chicos que es popular en Estados Unidos. Por otro lado, el autor incluye una referencia cultural, We All Know, from Pre-K, que no se aplicaría al caso de hispanohablantes que no hayan asistido al preescolar de Estados Unidos. Por lo tanto, vimos la necesidad de aclararlo y no traducirlo literalmente, ya que el lector no podría conectar con esta opinión personalmente. En este caso, la intención del autor no se puede transmitir directamente, y los lectores la perciben desde una perspectiva exterior en un sentido cultural. Además, habría sido un error traducir pre-K, pre-kindergarten, a preescolar, ya que el prefijo pre, que expresa anterioridad local o temporal, va fijado a la base que afecta, por lo que el término correcto es preescolar. Hint podría significar varias cosas, un indicio o pista de algo. Pero como el autor se refiere a add a hint, lo tomamos como agregar algo. En este caso, es el tono de inocencia que se opone al tono escandaloso de las letras. Mi nombre es Mancilla Victoria y voy a presentar los comentarios de la parte 4. Esta parte de la traducción textual de opinión se sale de la crítica negativa que predomina en la reseña para concentrarse en una canción en específica del artista, describiendo lo que ésta quiere expresar y la recepción en el público. En el texto de llegada se elige no traducir el título de la canción, sin embargo, sí se traduce su letra, para enfatizar el significado de la misma. Es un proceso que codifica el mensaje en otro idioma y así crea un nuevo texto que está dirigido a un grupo de receptores que no es el original, pero que transmite la misma función que el texto de partida. Podemos agregar
que al traducir la letra de la canción estamos dejando ver intertextualidad y los recursos utilizados para comunicar la intencionalidad del artista en la canción. Además, al traducir esta parte del texto de opinión, se valoraron las convenciones propias del texto original para así coincidir con las convenciones del mismo género y la misma tipología en la cultura y en el público de llegada. Soy Lourdes Lucat y estoy leyendo los comentarios de la quinta y última parte. Lo fundamental en esta parte de la traducción de este artículo de opinión era reconocer cuál era la intención del autor. Al comienzo del último segmento, el autor halaga a Melanie Martínez por su coraje en no solo haber hecho un nuevo álbum musical, sino que también por haber dirigido una película. Específicamente, usa el término above and beyond, que podría ser traducido incorrectamente como arriba y más allá, por lo que en su lugar usamos la expresión correcta más allá. Sin embargo, en la siguiente parte, el autor define su opinión y concluye diciendo que no estaba satisfecho, utilizando expresiones como lacking authenticity para demostrar su disgusto ante la falta de variación en la música y visuales de Melanie. El mayor reto en la traducción de un artículo de opinión como este se encuentra en mantener el punto de vista, las emociones que siente el autor, su objetivo de atraer la atención, generar interés y también influir en la opinión del lector, por lo que no nos dimos muchas libertades en cuanto a los cambios que elegimos e incurrimos en un análisis e interpretación subjetiva del discurso para encontrar significados subyacentes en las palabras, las oraciones y el texto en general, y poder traducir un texto de llegada final, coherente y conciso.